Bienvenido a la segunda parte del tutorial de TradingView. En la primera estuvimos viendo cómo era cada una de estas funciones, o la mayoría de ellas, también cómo configurar el listado, cómo arrancar desde cero en TradingView, configurando las velas japonesas también, los colores, bueno, de todo un poco, si te lo perdiste, anda a verlo. Algo que me preguntaron y lo vamos a estar respondiendo muy fácilmente. En el caso de que quieras pagar un plan pago de TradingView, me dijeron dónde lo puedo poner para que el pago sea anual y tener el descuento. Bueno, acá te lo dice, fíjate, o lo pones mensual o lo pones anual. Tan simple como eso. Y cuando lo pones anual, al momento de pagar, te va a cobrar la facturación anualizada y de esa manera vas a obtener el descuento. Así que yo te sugiero igualmente que lo hagas mensual y que la anual la hagas cuando salga algún descuento de esos bien importantes que sale. Por ejemplo, en Halloween en general sale un descuento. Entonces vas pagando mensual y cuando te sale el descuento, que es 50-60%, los Black Monday, etcétera, el Cyber no sé qué, ahí sale en Estados Unidos lindas ofertas y ahí aprovechás y pagás el anual. Así que volviendo al video del día de hoy, te voy a estar mostrando cómo poner los indicadores y cómo configurarlos. Los indicadores que uso yo, ¿está bien? El RSI, el MACD y el Concord. Y tal vez para más adelante vamos a estar viéndolos un poco más en profundidad si quieren, pero en principio te voy a mostrar cómo hacer para colocarlos y en ese sentido cómo hacer para configurarlos y que te queden como los tengo yo. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Bueno, yo los voy a borrar para ponerlos de nuevo y que vos lo puedas ver. Así todo vacío como lo tenés vos, vas a indicadores. Acá yo ya los tengo en favoritos, pero los puedes buscar directamente. Por ejemplo, el volumen, lo buscas, te va a aparecer. Yo lo tengo, insisto, en favoritos. Le das clic y te lo va a agregar directamente en el TradingView. Fíjate que acá aparece, ¿no? Con un doble clic simplemente sobre las barras te lo va a abrir y lo puedes configurar como a vos te guste, con los colores que a vos te guste. Yo por lo general tengo los días que son verdes con un verdecito en la barra, ¿sí? Le puedes poner el color que vos quieras, y los días que son descendentes o que son del mercado a la baja lo pongo con un gris oscuro. Así es como lo tengo configurado yo. De esta manera a mí me es fácil poder verlo, poder leerlo. Me gusta como queda porque si no muchas veces cuando vos estás mirando el gráfico, a veces las velas rojas se te mezclan con las velas rojas del volumen y te perdés, ¿no? Un poco. Entonces de esta manera me es más fácil poder verlo. Simplemente así queda el volumen. No voy a entrar en detalle de cómo se usa el volumen más en profundidad, porque eso tal vez lo podemos hacer en un tutorial más adelante para no tardar tanto ahora, pero si te gustaría que vayamos en profundidad al volumen, las divergencias y demás en volumen que pueden haber, me lo dejas en comentarios y avanzamos por ese lado. El siguiente indicador que vamos a estar usando es el de índice de fuerza relativa. Y lo escribo porque muchos lo buscan y me dicen, Andy, no aparece. Bueno, es porque tiene falta de ortografía, así como te lo escribí yo. Índice lleva tilde en la I, ¿está bien? Índice lleva tilde en la I. Y cuando le pones el tilde en la I, TradingView no te lo trae si no lo escribís bien. No, no es tan inteligente todavía. Así que ahí sí te aparece ahora y cuando le das clic te lo suma acá abajo. Fíjate que no es exactamente como el que tengo yo. Bueno, no es... Es bastante parecido, pero tal vez es porque lo estás viendo medio raro, ¿no? Entonces si le das doble clic, acá te trae el menú. Y lo que vamos a hacer es configurarlo, si vos querés verlo como lo veo yo, precisamente cambiándole los colores. El RSI es la línea violeta, que yo lo tengo en negro y lo tengo un poquito más grueso, ¿sí? Lo pones un poco más grueso en negro. La línea amarilla yo la tengo con una línea verde, también un poquito más gruesa. Luego tenemos el fondo, ¿sí? Que es acá que te dice background field, que es precisamente el fondo que tiene el indicador, lo pongo en amarillo y ahí va tomando color, ¿no? Se parece más al mío. Y la banda superior la pongo en roja porque es la banda donde te muestra la señal de venta. Ahora te lo voy a contar muy levemente para de nuevo no entrar en detalle en el indicador. Y listo, así como está, lo guardamos. Entonces, fíjate qué te está mostrando este indicador. Rápidamente para que digas, bueno, pero ¿por qué lo agregaría este indicador si ni sé cómo se lee? Bueno, sin entrar mucho en detalle, no voy a ir a lo específico, pero cuando el indicador está arriba de la media móvil está en tendencia alcista, cuando está debajo está en tendencia bajista y cuando llega a las zonas de sobreventa o de sobrecompra, las señales son contrarias a lo intuitivo. Es decir, si está acá arriba es para vender y si está acá abajo es para comprar, ¿sí? Después cuando está en la mitad, bueno, hay que ir más específico al indicador, que ya lo vamos a ir viendo en un tutorial donde
hable específicamente y te enseñe específicamente a cómo leer y cómo sacarle jugo a estos indicadores. Pero en principio así se leería el RSI, que si ves mis videos obviamente lo tenés más que claro porque los muestro muy pero muy seguido. Por ejemplo, y te voy a mostrar, ¿no? Si esta era una zona de compra, esta era una zona de compra, fíjate lo que siguió, ¿no? Y fíjate lo que siguió. Y si esta era una zona de venta, esta es una zona de venta, fíjate lo que siguió después, ¿no? Y nuevamente a una zona de compra, lo mismo en esta zona de acá y después pum para arriba, ¿no? Toda esta zona era una zona de compra. Esto es lo que te muestra el indicador y esto es lo que pasa en el precio. Bastante interesante este indicador, para que lo tengas bien pero bien presente. El siguiente que te voy a traer para que lo puedas configurar y lo puedas tener en tu TradingView es el MACD, que es convergencia divergencia de la media móvil. Acordate de poner los tildes en las letras que corresponde. Si le das clic te lo configura acá abajo. Lo mismo, ¿no? Lo tenemos que configurar porque así como viene no está exactamente como yo lo tengo. Tampoco es tan difícil de configurarlo. Le das doble clic a cualquier histograma. Acá lo tenés, efectivamente, podés poner que cuando sube sea más rojito, que cuando baje sea más oscuro y lo mismo en los verdes. Cuando suba, que sea un verde más contento, ¿sí? Un verde más clarito y que cuando baje, vamos a ponerlo no tan chillón, ahí, a ver la configuración. Bueno, más o menos, y cuando baje, que sea un verde más oscuro, ¿no? Como para que efectivamente uno visualmente ya vea lo que le está pasando. Y las medias móviles podrías ponerle los colores que vos quieras, lo puedes poner un poco más grueso también, ¿sí? Justo amarillo y oro. No es una combinación que me caiga muy bien, ustedes ya saben. Pero bueno, puedes poner de los colores que vos quieras. Entonces, ¿cómo se lee el MACD? Muy simple. Así como el RSI es un oscilador, oscila entre valores que están entre el 30 y el 70, el MACD también oscila, pero no tiene valor de 30 a 70. En general el MACD tiene una zona donde las medias móviles suelen hacer piso y una zona donde las medias móviles suelen frenar. Y esas zonas son las que te dan la señal de compra o la señal de venta. Es decir, acá en esta zona de las medias móviles donde estaban bastante abajo, no están acá arriba, estaban bastante abajo y empiezan a pegar la vuelta, te vienen a anunciar que podría llegar a ser una zona interesante. A veces falla, como pasó acá, ¿no? Que acá te decía, che, zona interesante y después siguió bajando. Bueno, será zona más interesante todavía. Lo cierto, y la lectura que vos tenés que hacer, es que cuando está acá arriba no es zona de compra. Y cuando está acá abajo no es zona de venta, es al contrario. El MACD entonces te muestra un poco más tendencial, el RSI no tanto, y lo que sí te muestra más de corto plazo y más la señal de compra o venta específica, no por zonas, sino cuándo te da compra y cuándo te da venta, bueno, son las medias móviles, ¿no? El cruce de medias móviles, que ahí justo azul y verde no quedó muy bien, vamos a poner así, así se ve un poco mejor, ¿no? Cuando cruza a la baja la media móvil, se te ponen rojo los histogramas y eso te está dando una señal de venta. Ahora, cuando cruzan al alza, se te ponen verde los histogramas y eso te da señal de compra. Es decir, el MACD te da compra o te da venta cuando las medias móviles se entrecruzan entre sí. Si se cruzan para arriba o si se cruzan para abajo, te dará compra o te dará venta. Y finalmente, el último indicador que te voy a mostrar es el PLY 5 Concord, que este es el famoso y querido Concord que yo uso. Que si vos lo bajás decís, che, pero este es re diferente al tuyo, Andy. No, es exactamente igual. Tiene algunas diferencias. Todos los indicadores tienen algunas diferencias porque los que yo tengo están programados por un programador que en conjunto, él también invierte. Yo le fui diciendo lo que me gustaría que tenga el indicador y lo fue programando y lo fue haciendo. Entonces, yo tengo indicadores especiales con algunos detalles que los entrego en mi seminario. Para todos aquellos que quieran hacer mi seminario, si lo estás viendo el video ahora, lo ves dentro de un año, dentro de 3 años, y el seminario sigue dictándose, serás más que bienvenido a participar. Lo puedes contratar en andystoploss.com. Ahí están mis diferentes servicios. El seminario es uno de ellos. Y entrego mis scripts programados con estos indicadores mejorados, por así decirlo. Pero si no, mientras no hagas el seminario, podés bajarte estos indicadores que son muy, pero muy parecidos. Y para configurarlo, le das doble clic y acá en el doble clic todas estas siluetas de montaña yo las modifico y las pongo en columnas. Todas las pongo en columnas, ¿sí? Y ahora les vamos a cambiar los colores también. Entonces,
las medias móviles que tienen, la roja es la importante. Las otras, que son las siluetas, también las vamos a sacar para que no nos confundan. Entonces sacamos la línea de lo que serían las manos grandes, que yo lo tengo en un violeta. ¿Sí? Así va tomando más color a lo que ustedes conocen de mi indicador. Luego tenemos la silueta de las manos pequeñas, que son las verdes. ¿Está bien? Que vamos a poner un poquito más oscuro. A ver, por ejemplo, ese. Así se parece un poco más al mío también. Y luego tenemos a la montaña, que yo la tengo en un colorcito más marroncito. A ver, podría llegar a ser algo así. ¿Está bien? Entonces, y bueno, y la silueta marrón la tengo en color negro y así ya te va quedando casi igual al mío. ¿Cómo se lee este indicador? Bueno, muy simple, tampoco sin ir tan en profundidad porque, de nuevo, si querés que te haga un tutorial directamente para ir a fondo en los indicadores, déjamelo saber en los comentarios y en todo caso el próximo lo hago de los indicadores más específicos y ya teniéndolos configurados en TradingView. Básicamente esto yo lo enseño como que es una cadena montañosa, ¿no? Una cordillera. Y en una cordillera, ¿qué tenés? Tenés el nivel 0, que es la altura del mar, ¿sí? Y después tenés los picos más altos de esta cordillera, los picos nevados. Entonces, una vez que llega a los picos nevados, fíjate, cada vez que el precio de la acción sube mucho, llega a una zona de picos nevados. Esa zona de picos nevados es muy difícil que la supere. O sea, en la cordillera de los Andes tenés la Concagua, que es el más alto. No hay más alto. Una vez que llega ahí, ya está. ¿Qué otra opción tenés? Bajar, no queda otra. Bueno, acá pasa lo mismo. Por el contrario, cuando estás en el nivel del mar, son precios interesantes para llevar. Entonces, cuando está acá arriba, el Concord lo que te está diciendo es, y esa zona de venta, no de compra. Y cuando está acá abajo, lo que te está diciendo es zona de compra, no de venta. Entonces, teniendo los tres indicadores configurados así como yo los tengo y complementándolos, obviamente esto no es un método de trading en sí mismo, ¿no? Pero te puede dar una pauta más que interesante de cómo está el activo y de qué manera vos podrías aprovechar un lindo swing alcista. Por ejemplo, acá tenés zona de compra en el RSI, después subió. Acá tenés zona de compra en el RSI, que es acá, bajó un poquito, pero ahora ya está subiendo, ¿sí? En el MACD, ¿qué te decían las medias móviles? Zona de compra, coincidentemente, fíjate, ¿no? Y acá zona de venta, ¿no? Acá arriba también zona de venta y después bajó el indicador. Y finalmente en el Concord algo muy parecido. Acá en el mar, zona de compra y acá en la montaña, zona de venta. Entonces, ya sabés mirando los indicadores cuál sería la zona de compra y cuál sería la zona de venta. ¿Sí? Esto es bien importante que lo entendamos. Finalmente van a quedar las medias móviles que las vamos a colocar rápidamente. Esto va a depender mucho también si vos tenés la versión gratuita o no de TradingView. Si tenés la versión gratuita, bueno, los indicadores lamentablemente no te va a dejar poner tantos, vas a tener que restringir algunos. Ahora, lo que yo sugiero siempre es tener la versión de TradingView paga, aunque sea la más barata, ¿sí? En la descripción del video tenés distintos links de referidos míos. Uno es de TradingView, donde te regalan dinero para que vos puedas pagar la versión gratuita y de alguna manera gratis, ¿no? Te dan como con ese dinero que te regalan un mes o un mes y medio gratis, te diría, como para que lo puedas probar. Yo sugiero eso, porque esto es una herramienta de trabajo. Esto es para ganar plata, estás invirtiendo, ¿está bien? Entonces, bueno, es algo fundamental. Y en ese sentido, acá en los indicadores, vos vas a poder tener varias medias móviles, ¿no? Pero por ejemplo, podés poner la media móvil ponderada. Y acá te va a traer la media móvil ponderada. ¿Qué es esta? Bueno, es la famosa WMA, ¿sí? La media móvil ponderada, que acá te la trae. Si le das doble clic, te va a decir qué media móvil ponderada es. Bueno, le puedes cambiar el color, lo que vos quieras, el grosor también. Y acá en entrada de datos te va a decir que es la media móvil ponderada de 9. Yo la que uso es la de 21. Entonces le cambias a 21, le das aceptar y acá te modifica y ahí tenés la media móvil de 21. Si vos quisieras agregar otra, por ejemplo que quisieras agregar la exponencial, entonces acá vas a tener la media móvil exponencial. ¿Y cuál? Bueno, de nuevo, doble clic. Yo, por ejemplo, la que uso es la de 150, la media móvil exponencial de 150. Y la tengo en un colorcito como el naranjita que te acabo de poner. Vamos a hacerla un poquito más gruesa.
Y listo. Entonces, y así vas configurando todas. Yo tengo y uso 4 medias móviles. La de la ponderada de 21, en realidad es una que programé yo, la Andy Stop Loss 21. La simple de 30, la ponderada de 150 y la ponderada de 200. Faltaría la simple, ¿no? Entonces podemos poner acá simple. Average, bueno, esta es la Moving Average, está en inglés, pero es la media móvil simple. Y entonces acá le podemos decir que la simple, que yo la tengo en un colorcito verde en mi configuración, sea de 30, ¿no? Entonces te faltaría la de 200, pero básicamente con estas tres medias móviles tenés las mismas que tengo yo. En el mío vos vas a ver que acá al costadito te pone el nombre, ¿no?, de las medias móviles. Ahora para el final te voy a mostrar cómo lo tengo yo para que vos veas, pero bueno, esas son las que están programadas por mí y son las que entrego como parte del material del seminario. Con lo cual, con esto que te acabo de traer hoy, con esto que te acabo de mostrar, ya tendrías el RSI, el MACD, el Concord y las medias móviles configuradas como los tengo yo, y con esto ya te darías bastante cuenta cuándo tenés que comprar y cuándo tenés que vender. Obviamente falta mucho todavía que yo te enseñe, pero lo vamos a ver en tutoriales más adelante. Así que contame en los comentarios qué tutorial querés siguiente, el que voy más específico y más a fondo en los indicadores, o graficar desde cero, o una técnica de compra-venta, o bueno, lo que vos quieras. ¿Qué querés que te enseñe en el próximo tutorial? Finalmente te muestro cómo lo tengo yo para que lo puedas configurar de la misma manera. Fíjate las medias móviles que uso. La mía, la simple, la Andy Stop Loss de 21, que no es ni simple, ni exponencial, ni ponderada, es una programada por mí directamente. Las medias móviles de 150 y 200 exponenciales, la simple de 30. Y luego fíjate los indicadores, que los míos te marcan los máximos y los mínimos históricos. Luego tenemos el MACD, que también te marca los máximos y los mínimos históricos de las medias móviles, y lo mismo pero de los histogramas. Y finalmente tengo el Concord, que te marca también el pico nevado más alto con esa línea punteada y el más bajo que ha tenido también con esa línea, que vos lo podés hacer de manera manual trazándolo vos, pero bueno, el indicador ya me lo trae y así te muestro cómo tengo lo configurado el RSI también para que vos lo puedas tener. Así que ahora sí, con esto me despido, hasta el próximo tutorial. Déjame en los comentarios de qué querés que se trate. Chao, chao, muchas gracias. Él es Andy Stop Loss, él es Andy Stop Loss, el sensei es Andy Stop Loss, él es Andy Stop Loss.